Nehemías capítulo 4, versículo 9. Vamos a comenzar desde el versículo 9 y ya les cuento todo el contexto para no leer todo esto, entonces ya lo resumimos. Nehemías capítulo 4, versículo del 9 en adelante, ¿lo tenemos? Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, mira, hasta 10 veces les decían: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias con sus ¿qué? ¿Con qué más? Y sus arcos. Después miré y me levanté y dije: los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor que grande y temible, y pelead por vos, vuestros hermanos, vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Cada uno a qué? A su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra. ¿Trabajaban en dónde? Trabajaban en la obra. ¿Y la otra mitad qué hacía? Tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban ¿en qué? En el muro. Los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano, ¿qué hacían? Trabajaban ¿en dónde? ¿En qué? En la obra. Y en la otra mano tenían la espada. Porque los que, ¿qué hacían? Los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así que edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: ¿la obra es pequeña? No, la obra es grande y ¿qué? Y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén, amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Gracias por tu palabra. Háblame a través de ella, Señor, en este día. En el precioso nombre de Jesús. Úsame, utilízame, respáldame. Que yo sea el instrumento, el medio, el canal. Pero tú el agua viva. Que seas tú hablando, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Tal vez usted ya escuchó esta historia, pero voy a hacer un repaso rápido. Vamos a ver este repaso, porque usted ya conoce la historia. Tal vez ya la hemos leído en varias ocasiones. Y quiero decirle que esta historia quizás usted ya se la sabe de memoria. La palabra de Dios aquí nos habla de un hombre llamado Nehemías. Y tal vez usted ya debe saber quién es Nehemías, porque yo en alguna ocasión ya les había explicado quién era Nehemías y qué quería decir Nehemías. Pero vamos a hacer rápidamente un repaso. Lo que yo acabo de leer es la historia de un hombre que era de oficio copero de un rey, del rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes era el gran rey de Persia, un imperio.
Y este hombre Nehemías era el que le servía la copa, era el mayordomo, llamémoslo así, de él. Y Artajerjes no conocía de Dios, pero mire lo que pasó. Estoy haciendo un repaso. En primer lugar, repasando Nehemías, la palabra Nehemías viene de la palabra hebrea Nehemaya, o que quiere decir Yahweh ha consolado, o quiere decir el que da consuelo o consolación de Yahvé. Nehemías fue quien regresó de Babilonia con Zorobabel. ¿Dónde está eso en la Biblia? En la Biblia usted lo encuentra en Esdras capítulo 2, versículo 2 y en Nehemías 7:7. En segundo lugar, Nehemías era un judío, era hijo de Acalías. Eso usted lo encuentra ya en la Biblia en Nehemías capítulo 1, versículo 1. Nehemías fue nombrado gobernador de Judea, ¿por quién? Por el rey Artajerjes, que era rey de Persia. Nehemías fue el reconstructor ¿de qué? Del muro de Jerusalén. Pero ¿cuándo vivió Nehemías? ¿En qué época? ¿En qué tiempo? Nehemías vivió en el año 20 del reinado. Yo quiero hacerle una aclaración a usted. Cuando usted escuche en la Biblia, usted va a encontrar relatos que dice en el año 18 del mes de Artajerjes, en el año 20, en el año 15. Usted no diga, ay, es que el año 15 fue el 2015. El año 20 fue el 2020 o el 1920. Eso toca estudiar muy profundamente la historia judía para entender las fechas. Y el año 20, en el judaísmo, el año 20 representa más o menos el año 445 antes de Cristo aproximadamente. Ya sabemos qué quiere decir Nehemías. ¿Y quién era Nehemías? Fue un funcionario del rey de Persia y él fue el encargado de ir a su pueblo a reconstruir el muro. Pero la historia me habla de otro hombre llamado Esdras. ¿Quién es Esdras? Esdras viene de la palabra hebrea y la palabra aramea Ezra, que quiere decir el que ¿qué? El que ayuda o el que asiste. Esdras es de descendencia sacerdotal. En otras palabras, Esdras era un ¿qué? Sacerdote. También fue designado por un decreto del rey Artajerjes, igual que Nehemías, ¿cierto? ¿Para qué? Para viajar a Jerusalén con un único fin, con el fin de establecer la administración religiosa y civil y para tomar las medidas necesarias para el bienestar de Jerusalén y de sus habitantes. O sea que aquí hay dos hombres que tenían que construir otra vez los muros. ¿Cuándo se construyó el primer templo? El primer templo lo construyó Salomón, hijo de David, más o menos ¿en qué año? Más o menos en el año 970. Pero vino Nabucodonosor de Babilonia, lo destruyó cuando el cautiverio y entonces quedó destruido y tuvieron que volver a levantar el templo. ¿Quién lo levantó? Vamos a ver quién levantó ese segundo templo. Dios utilizó a tres grandes hombres para levantar ese templo. Ese templo lo levantó Zorobabel, Nehemías y Esdras. ¿En qué año? En el año 536 antes de Cristo. Ese fue el segundo templo. ¿Y qué quedó de ese segundo templo? Esto. Lo que hoy en día los noticieros, usted ven en las noticias, este pedazo, este templo. Quedó solamente el muro, Esto fue lo que construyó Nehemías, Esdras y Zorobabel. Lo comenzaron a construir en el 536 y más o menos en el 516 antes de Cristo, dicen los historiadores, que fue totalmente restaurado. ¿Hasta ahí está claro? Listo. Entonces, gracias. Ya teniendo, esto es un repaso porque usted ya lo sabe, ¿cierto que ya lo sabía? Y si no lo sabía, lo repasamos. Entonces, Dios utilizó a un hombre tremendo llamado Nehemías para volver a construir, a edificar, a hacer la obra. Imagínense que el pueblo de Dios ya no tenía templo. Imagínense que la gente de Dios ya no tenía dónde adorar al Señor porque no tenían templo. Entonces Dios levantó a ese hombre grande llamado Nehemías y a otro llamado Zorobabel para levantar el templo otra vez que estaba destruido. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Le pidió permiso a Artajerjes
que estaba por allá en Persia. ¿Saben dónde es Persia? Lo que actualmente se llama ¿qué? Repasamos. Persia es lo que actualmente se llama Irán. Cuando usted lea en la Biblia Persia, está hablando ¿de quién? De Irán. Entonces, ubíquese, como dicen los jóvenes, ubícate, ¿sí? Y hay veces leemos la Biblia y no, hay Persia, eso Persia como que es el barrio Persia al pie del Juan Rey. No, el barrio Persia no es el barrio al pie del Juan Rey, es Irán, lo que actualmente es Irán. Entonces de allá vino, usted sabe cuánto caminó Nehemías para llegar a construir el templo, a construir, ¿sabe cuánto duraría? Mucho tiempo duraría. Caminó en camello, ¿qué camello de verdad? En camello, en carrozas, en caballo, yo no sé en qué llegó, pero para llegar, ¿a qué? ¿A qué llegó? ¿A qué llegó Nehemías? ¿A qué? Dígalo sin temor, sin miedo. ¿A qué llegó? ¿A qué llegó? A construir el muro. Gracias. Jefferson está en la jugada. Eso es así. A construir, a reconstruir, a levantar, a edificar, a hacer la obra. ¿Quién algún día trabajó en una obra? Yo trabajé en obra de construcción y no me da pena decirlo. No me da vergüenza decir que trabajé, que fui ayudante de la construcción, a mucho honor para la gloria y honra del Señor. Y los que hemos trabajado en una obra o trabajamos algún día en una obra de construcción, sabemos que eso no es muy fácil que digamos. En mis tiempos de adolescencia, saliendo de niño, aprendí a saber qué es construir un edificio, porque estuve metido en los edificios. La ingeniera Gilma, el ingeniero que está aquí, ustedes saben lo que es construir, ¿cierto? De hecho, trabajan en una empresa de ingeniería, ¿cierto? Entonces, los ingenieros que hay aquí, los que hemos trabajado en la construcción, sabemos que el edificio no se levanta porque sí, ¿cierto? Si usted va por la 26 en el Transmilenio, hoy yo hace rato pasé por aquí, pero yo no había visto este edificio. ¿Usted cree que ese nació ahí? Ese no nació ahí. No le salió raíz y, ay, tan lindo, 50 pisos y tan lindo con vidrios polarizados, tan hermoso. Eso no nació de la tierra. Eso hubo un ¿qué? Trabajo. Hubo ingenieros. ¿Qué más hubo? Arquitectos. ¿Qué más, ingeniero? ¿Usted qué sabe? Porque yo no sé qué más hay en una obra, ingeniero. Obreros. Obreros. Muy bien. Ingeniera Gilma, ¿qué más hay, ingeniera? Especialistas. ¿Sí ve que hay un mundo de gente? Y pregunto, ¿todos tienen el mismo trabajo? No. Yo trabajaba en una cosa que era granitos, mármol. Nuestra especialidad era mármoles. Instalar mármol, ¿cierto, Carlitos? Ah, Carlitos trabajó conmigo. ¿Sí o no, Carlitos? Trabajamos en esa hermosura de los pisos en mármol. Y eso no se hacía porque sí. Eso teníamos que, todavía tengo recuerdos de mis años cuando tenía como 13, 14 años. Hace años. Tengo buena memoria, sí. Todavía no me ha fallado la memoria después de 20 años de vivir en esta tierra. Entonces, la construcción necesita ¿qué? Obreros, dijo el ingeniero Alejandro. Obreros para echar los pisos, sea de tableta, sea de mármol, sea de piedra, sea de madera. Obreros para echar columnas, obreros para hacer, obreros, porque nada se construye de la nada, ¿cierto, Robertico? ¿O será que nace todo así? Hay que hacerlo. Amén, hay que hacerlo. Entonces, Nehemías contó con un buen equipo de trabajadores. Yo no le voy a leer toda la historia, lea la historia, son como 4 páginas. Nehemías es hermoso. Cómo levantaron y construyeron el muro que algún día habían destruido los babilonios. El templo de Dios lo habían destruido. Y ustedes vieron en la imagen las piedritas que tenían que levantar. ¿Sabe que en los tiempos de nosotros o actualmente los ladrillos son pequeños, cierto, Glorita? Mire esas piedras. ¿Usted cree que para levantar una piedrita de eso, una cosota de esas, cierto, de un muro? Mire, una piedrita de estas, iglesia, una piedrita de estas, para colocarla. No, simplemente Nehemías se la echó al hombro y la puso. Eso no fue así. Fueron años para construir lo que actualmente quedó como ruinas, lo que actualmente vemos como el muro de los lamentos. Pero Nehemías contó con gente valiente.
Nehemías contó con gente esforzada. Nehemías contó con gente que amaba a Dios. ¿Sabe por qué amaba a Dios la gente? Porque no les pagaban. Pero sabe que ellos trabajaban con amor porque sabía que a quién le estaban trabajando. Mi hermano, ¿a quién le estaban trabajando? Para Dios. Le estaban trabajando para Dios. Yo no me imagino los obreros que tenía Nehemías, los ingenieros y todos. Ah, no, pero qué, pero para lo que pagan aquí ni pagan. No, pero aquí qué. No, hermano, ellos no dijeron eso. Ellos lo único que entendieron en su idioma era que tenían que construir el templo, que tenían que tener un lugar para adorar, para buscar a Dios. Ellos se esforzaron con sus manos, con su intelecto, con sus fuerzas físicas, con sus lomos para levantar el templo de Dios. El templo no se edificaba por sí solo, por eso hubo muchos. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente. En primer lugar, vaya usted a Nehemías, al capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo número 5. ¿Lo tiene? Dice la bendita palabra. Abrió pues Esdras. ¿Quién era Esdras? El sacerdote. El libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. O sea, en una tarima. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Hermanos, después de que acabaron de construir el templo, el sacerdote lo primero que buscaron y cogieron fue ¿qué? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para leerla. Algún día les di un mensaje parecido a este, por eso no se preocupe si está repasando, porque algún día prediqué algo, pero hoy voy a predicar otra cosa. Entonces, resulta que Nehemías contaba con un hombre de Dios que era un sacerdote que se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Esdras. Esdras. Y Esdras abrió el libro y hizo la prédica del momento y la gente estaba atenta. ¿Sabe por qué estaban atentas? Hacía rato de los ratos que ellos no habían escuchado la palabra. Estaban sedientos, hambrientos, deseosos de escuchar la palabra. Atentos. Número 1, para que lo traigamos a nuestra actualidad, a nuestro momento. Hago una pregunta. ¿Usted está atento cuando se predica la palabra de Dios en el templo de Dios? Amén. ¿Qué me dice, hermana? Sí, amén. 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 Tenemos que estar atentos. No al celular. Porque pareciera que hay veces estuviéramos atentos al celular. Cuando estamos en el templo de Dios, usted está atento a escuchar a qué horas timbra. Pregunto, ¿está esperando? No. Atento. Adiós. Amén. Atento a escuchar la palabra de Dios. Atento. Atento. Cuando usted entra a una iglesia, llámese evangélica, cristiana, pentecostal, católica, usted lo primero que debe apagar para que lo entienda. Apagar el celular. Porque usted está atento a escuchar la palabra de Dios, porque Dios está hablando. Atento a escuchar la palabra. Porque eso es reverencia a Jehová. Eso es reverencia a papá. A mi papá Dios. No al pastor. Porque al fin y al cabo, ¿qué? Al fin y al cabo, su siervo, ¿qué? Usted conmigo divinamente puede pasarme por la galleta. Oh, no, pero ese pastorcito, ese pastor ahí de pacotilla, todo flaquito, chiquito, sé qué, ese ni respeto merece, pues. Pues no.
Pues no, iglesia. El pastor puede ser lo que sea, es el pastor. Pero Dios es Dios. Y cuando usted está atento, es atento a la voz de Dios, iglesia. ¿Quedó claro, iglesia? Atento, grabes esa palabra. Esa palabra no me la inventé yo. Está en la Biblia. Si se la quiere aprender, está en Nehemías capítulo 4, versículo ¿qué? Perdón, Nehemías 8, versículo 5. Atento. Grábeselo, iglesia. Atento. ¿A mí? A la palabra de Dios. En segundo lugar, Nehemías, ahí mismo en el capítulo 8, versículo 9. Cuando usted está atento a recibir la bendita palabra, porque ya el templo está construido, levantado, dice la escritura. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, o sea, los que explicaron la palabra, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Era el día del Señor, era el día de Dios, era el día del Señor, como hoy domingo es el día del Señor. Día de Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo que hacía lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Usted cree que la gente lloraba por tristeza? Había una nostalgia, sí. ¿Sabe por qué había una pequeña nostalgia? Porque habían vuelto. ¿Ha vuelto a qué? A ver su templo levantado. Habían vuelto a ver su templo construido. Habían visto que la obra, que el producto de su sacrificio, el producto del sudor de su frente, el producto de sus manos, el producto de su trabajo, no había sido en vano. Habían levantado el templo. Tenían un altar, tenían un púlpito, tenían la escritura, tenían la Torá, tenían la palabra para darla. Y por eso ellos lloraron de nostalgia, porque dijimos: volvimos a tener un templo, volvimos a tener un lugar, unas paredes, unos sitios, unas sillas, un lugar, un altar, un atril donde escuchar que nos lean la palabra. Y lloraron de gozo, de alegría y de nostalgia, de saber que se habían levantado las columnas, los muros del templo del Señor. Tenían templo, habían vuelto a construir el templo con sus propias manos, con su propio trabajo, con su propio esfuerzo, con su propia dedicación, con su propio amor. Yo quiero, iglesia, que usted se lea el libro de Nehemías. Y ahí habla cómo construyeron el templo, los muros, cómo construyeron eso. Fueron años de sacrificio. Ellos traían de otras tierras, traían en carrozas, traían los tesoros, traían todo lo daban para poder construir el templo. Todo lo hacían con amor, todo lo entregaban su día de trabajo, entregaban su sacrificio, entregaban todo, dejaban aún dice la escritura que sus hijos iban con ellos, al pie de ellos. Yo me imagino a esas criaturitas, yo me imagino a esos niños como Ales, al pie del papá, del abuelo, alcanzándole el palustre, alcanzándole la llana, alcanzándole la plomada, alcanzándole, ¿qué más se utiliza, ingeniera Gilma? En todas esas herramientas, los niveles, gracias hermano, todo eso, ahí estaba el niño para alcanzar. Tal vez el niño no podía levantar una piedra, pero al pie del papá le hace la historia de Esdras. Niños, mujeres, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, todos comprometidos en la obra, todos trabajaban para construir la obra del Señor. Todos. Fíjese que la palabra ahí dice, si usted es captador de lo que he leído, dice que la mitad estaba haciendo una cosa y la otra mitad, ¿sí leí eso o no? Una mitad estaba haciendo una cosa y la otra mitad estaba haciendo otra cosa. Trabajo, trabajo, trabajo y dedicación. Eso es lo que era la obra de Dios, iglesia. Quiero decirle que ellos estaban con gozo, con los 5 sentidos, escuchando la palabra con alegría. Vamos nuevamente a Nehemías capítulo 4, versículo 15. Dice la bendita palabra. Capítulo 4, versículo 15 dice así: y cuando oyeron nuestros ¿qué? Enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos o los planes,
nos volvimos todos al muro. ¿Cada uno a qué? Cada uno a su tarea. Ay, hermano, mire esto tan tremendo. No descuidaron la obra ni un minuto. No descuidaron la obra ni un minuto. Hacían una cosa, pero cuando estaban levantando, construyendo, haciendo, dice que corrían rápidamente a volver a sus tareas, a sus trabajos. Mire que era gente dedicada. Apunte esta palabra, gente dedicada, dedicada. La palabra dedicada quiere decir que está ahí enfrascado en lo que Dios le puso, dedicada. Gente que entendió la obra. Entonces estaban cada uno haciendo otras cosas, pero de repente siempre volvían a su tarea, a su trabajo. No descuide la obra de Dios, iglesia. ¿Qué nos da a entender la palabra de Dios en el libro de Nehemías? Nos da a entender, iglesia, que nosotros no podemos descuidar nuestras tareas. Haga una cosa sin descuidar la otra. No deje de hacer una cosa y descuide la otra, ¿cierto? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento lo dice. Hay un versículo que dice, es necesario que haga estas cosas, ¿cierto? Estoy parafraseando, sin descuidar las otras. O sea que usted no descuide la obra de Dios. No la descuide. Por la universidad, por el trabajo, por el estudio, por esto, por aquello. No descuide la obra de Dios. La obra de Dios debe ser importante para usted. Fíjese que Nehemías y los que le ayudaron entendieron lo importante que era trabajar en la obra de Dios. Vamos a Nehemías capítulo 4. Lo tenemos. Capítulo 4, versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos, ¿sí ve? ¿Quiénes eran ellos? Siervos. ¿Qué quiere decir la palabra siervo? Yo la expliqué aquí alguna vez. Siervo es el que sirve. Siervo es el que sirve. Los que servían a Dios, ¿qué hacían? Dice que la mitad de los siervos trabajaban en qué. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Fíjese que aunque la máxima autoridad era Nehemías, fíjese que él delegó ¿qué? Jefes que estaban sobre los obreros. Volviendo al ejemplo de la arquitectura. Los que están aquí, ingenieros y trabajan en la construcción y tienen idea, saben que una obra, ¿qué tal si todos fueran obreros? ¿Cómo sería ese relajo? ¿Usted se imagina una obra todo obreros? Lógicamente que tiene que haber, cierto, un ingeniero líder, ingeniera, dígame usted por qué. Maestros de obra oficiales, que son los jefes de cuadrillas principalmente. Gracias, ingeniera. Mire, entonces debe haber jefes. Entonces usted no diga, no, pero es que yo puedo hacer las cosas, pero yo no necesito que nadie me mande. ¿Usted no ha escuchado eso? Ay, no, yo quiero trabajar en la obra de Dios, pero que nadie me mande. ¿Sí o no? ¿No ha escuchado usted eso? No, a mí que nadie me mande. ¿Y yo por qué? Yo quiero ser ujier, pero yo vengo cuando se me da la gana y me paro cuando se me dé la gana y donde se me dé la gana y hago como quiera. Pero a mí que no venga aquí a Javier, aquí a mangonear. ¿Qué se está creyendo? ¿Acaso es que el qué? No, hermano. No. ¿Serio, hermano? ¿O qué tal usted en una obra? Usted está trabajando en la obra y de repente el ingeniero, a nosotros nos pasaba, muchas veces nos hicieron tumbar ciertas cosas. Nunca se me olvidará aquel anciano, bajito, ancianito en las urbanizaciones de Niza hace no sé cuántos años, y resulta que una vez nos hizo desbaratar casi media escalera de mármol. Ay, tan lindo el viejito. Y llegaba con un nivel, ¿sí te acuerdas, Carlitos? Llegaba, eso no era la interventoría, yo no sé qué carajo era eso. Y con un nivel largote, un nivel que era más grande que el viejito. Y llegaba el viejito y nosotros, ay, en el viejito. Y llegaba el viejito. Eso ponía nivel, eso hacía, eso miraba por aquí, miraba por allá, le hacía, deshacía. Ay, hermano.
Hermano, el viejito estaba ahí no de adorno. El viejito estaba ahí porque era su trabajo. Sabía, y era viejito, o sea que él no tenía, yo en ese tiempo era un muchacho. Imagínense, yo creo, estoy casi seguro que ya está muerto. Si en ese tiempo tenía como 70 y pico años el cuchito y yo tenía como unos 16, 15 años, pues lógico. Y yo ahorita tengo 22. Bueno, saque la cuenta. Entonces, quiero decirle que uno de pronto no le gusta, ¿cierto? Que venga un jefe o una persona que lo corrija, ¿cómo se llama? Lo dirija, lo controle, le haga inspección, lo mire, lo revise. Pero todos donde hemos trabajado debemos de tener jefes, ¿o no? ¿O será su merced trabaja en una empresa japonesa, ¿no? Ella tiene jefes, ¿cierto? Por más que él sea ingeniero, necesita de otros jefes, ¿cierto? ¿O no? Nosotros no nos mandamos solos. Entonces dice la Biblia que Nehemías, aunque era el director de la obra, tenía ¿qué? Jefes, de los cuales otros eran subalternos. Por eso, hermano, usted a la autoridad delegada, aunque de pronto no le guste, como nos pasó con el anciano aquel hace años, nos tocaba hacer caso y volver a comenzar desde el principio. ¿Por qué? Porque eso es algo normal y natural, iglesia. Debemos de ser sujetos y obedientes a la autoridad, porque la palabra de Dios dice que toda autoridad es impuesta por Dios. No, pero es que a mí no me gusta. No, es que a mí no me gusta. Ay, que la hermana es la que dirige los niños. Y entonces las otras profesoras, ay, no me gusta Hilda, no me gusta. No, ella es la directora de las profesoras, de los niños. Ella es la que tiene su tiempo y dedica su tiempo para hacer sus planillas, organizar, hacer, preparar. Hermanos, valore el trabajo de la gente, iglesia. Valore el trabajo de la gente. Hermano, ellos no están ahí porque sí. El hermano Gerardo no está porque sí. Hay un trabajo detrás de todo que organiza, coordina, orienta. Cada líder, cada persona. Cuando las hermanas allá en la cocina, hermanos, nunca tengan poco a las hermanas que están allá atrás. Ay, no, pero ¿qué? Para lo mucho que es servir un tinto. Para lo mucho que es, puede que para usted no sea mucho servir un tinto, pero servir un tinto tiene ciencia. Porque yo personalmente, a duras penas sirvo el mío. No porque quiera que me atiendan, sino porque ni lo sé servir para empezar. Serio, porque yo voy con los tintos a servirlos y como que allá resulta que llego siempre con mitad de tinto. De verdad. Serio, porque eso tiene ciencia. Pero al que esté en la cocina y sabe servir, hermano, es porque tiene el don del servicio. Por eso no menosprecie al que tiene allá atrás el don del servicio. Esas hermanitas ahí, esas tres que están allá atrás, hay que sirvan. No, hermano. Ni son sirvientes de nosotros para empezar. Son siervas de Dios. Hermano, usted honre al que Dios ha puesto ahí. Honre usted. ¿Sabe cuál es el principio de la ética? No hagas a los demás lo que no quiere que hagan contigo. Respete, porque hoy la autoridad suya puede ser el hermano Cetina. La autoridad suya puede ser el hermano X o Y. Mañana usted va a ser autoridad impuesta por Dios. Entonces la palabra de Dios me dice que Él puso jefes. Amén. ¿En dónde puso jefes? En la obra. Amén. Y la obra de Dios tiene líderes. A mí que me diga el pastor, ¿y por qué Él me va a mandar a mí? ¿Él quién es? ¿Él quién es? O ya quién es. Es un siervo que Dios puso acá para que usted lo respete, iglesia. ¿Está claro ese punto? Ay, hermano, dice que se puso jefes porque todos trabajaban. Versículo 16 dice, y detrás de ellos estaban los ¿qué? Jefes de toda la casa de Judá. O sea que todos trabajaban. Trabajaban los obreros, trabajaban los ingenieros, trabajaban los jefes. Todos trabajaban en la obra de Dios. Hermanos, todos tenían compromiso. Iglesia, ¿usted tiene compromiso para trabajar con el Señor en la obra?
Amén. Tenga compromiso. Trabaje siendo líder o no siendo líder. Hay gente que dice, ¿y yo por qué voy a hacer si es que yo no soy líder? Pues que trabajen los líderes. Para eso son los rinrines allá. No, ay hermano, en esto uno, mire, uno ya escucha aquí, uno ya en esto ya llevo más de 20 años de cristiano. O sea que yo ya me las sé todas, hermano. Serio, así hasta así se dirigen, suena chistoso. Pues que trabajen esos líderes, esos que se la pasan allá lamboneteándole al pastor, que hagan ellos eso. No, iglesia. Dice la escritura que todos estaban trabajando, todos trabajaban en la obra y la otra mitad hacía una mitad hacía una cosa y los otros hacían otra cosa. Iglesia, la obra de Dios es grande. Versículo 17, capítulo 4 de Nehemías. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, o sea, trasteaban, y los que cargaban con una mano, ¿qué? Y con la otra tenían, ¿qué? Si ve, hermano, eso era lo que hacía la gente. Usted dirá, bueno, entonces en la iglesia entonces no vamos a ver palabra ni vamos a buscar la palabra, solo trabajar en la obra y no hagamos más. No. Cuando dice que en una mano trabajaban en la obra, en la otra mano tenían la espada. Y nosotros ya sabemos, en Efesios capítulo 6, versículo ¿qué? 14, 15, 16, 17 habla de la armadura de Dios y dice que la Biblia es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, míralo, ahí está, 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la ¿qué? Del Espíritu, que es ¿qué? Entonces no diga usted, no, pero esa iglesia solamente quiere que hagan esto, pero la palabra ¿dónde está? Amén. No hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. La palabra debe estar siempre, no suelte la palabra. No suelte la palabra. Trabaje en la obra, pero no diga, pastor, es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Yo no tengo tiempo para escudriñar. Yo no tengo tiempo para buscar de la Biblia. No, iglesia. La palabra de Dios debe estar en la obra. Lo primero, lo primordial, lo que nunca debe faltar en la obra es la espada. Yo quiero que usted lo repita, lo que nunca debe faltar en la obra es la espada. La obra de Dios es la iglesia. La obra de Dios es el templo del Señor. La obra de Dios es en la iglesia de Cristo. Y en la iglesia puede faltar el sándwich, las empanadas, la hamburguesa, el tinto, lo que quiera, pero no puede faltar la bendita palabra de Dios. Que no falte la palabra. Trabaje para Dios, pero nunca suelte la espada, que es la palabra de Dios. Vamos a Nehemías, capítulo 6, versículo 9. Versículo 9, capítulo 6, dice, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, ¿nos amedrantaban qué? O sea, ¿con qué? Con sus palabras. Mire lo que decían. Los que no estaban trabajando en la obra. Usted después va a entender el contexto. Mire lo que decían. Porque todos ellos amedrantaban y decían, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ja, 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 ja. No van a terminar la obra, decían los enemigos. Se debilitarán y no podrán terminar la obra. ¿Quién decía eso? Los que no trabajaban en la obra. Entonces, mire lo que exclamó Nehemías, tan hermoso. Mire lo que dijo este varón. Dijo, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahora tú, mi Dios, fortalece tú mis manos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para pelear con el otro a ver a quién le daban la cabeza? No, ¿hacer qué? Para seguir trabajando en la obra de Dios. Eso era la intención, seguir trabajando en la obra.
Señor, oh Dios, fortalece tú mis manos. Mire que Nehemías ni estos obreros del Señor perdieron el tiempo para ir a responderle a los que vinieron a hablar, a murmurar, a chismosear. Usted no se da cuenta que dice la Biblia. No, entonces Nehemías, cuando escuchó que estaban diciendo, no van a terminar la obra, no van a poder, no van a terminar. Entonces Nehemías se puso furioso, cogió la espada, se fue a matarlos y hizo el zafarrancho más tremendo. La Biblia no me dice eso, ¿o sí? La Biblia no me dice que Nehemías perdió el tiempo poniéndose a pelear con ellos. ¿Qué hizo Nehemías? Cuando vio que comenzaron a bla 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 bla. Cuando comenzaron a murmurar, a hablar, a chismosear, a desearles que la obra o a creer que la obra no iba a seguir, él fortaleció sus para seguir en la obra. Aquí encontramos dos tipos de personas, iglesia. Y grábeselo bien si está tomando apuntes. Están los que trabajan en la obra y no abandonan sus tareas y siguen fuertes en la obra. Y están los que no trabajan, pero sí murmuran. No trabajan, pero sí, ¿qué, Danielita? Murmuran. No trabajan, pero sí, ¿qué, hermana? Murmuran. No trabajan, pero sí. Sí, hermano, ¿qué? No hay compromiso. No hay compromiso y murmuran. Y hablan. O sea que en otras palabras, como dice el dicho popular, no hacen nada y todo lo critican. Perdóname que lo diga así, pero ¿cómo lo voy a decir más? No hacen nada, pero todo lo critican. Ay, no. Pero yo definitivamente ya como que en la iglesia como que no, eso no sé cuántas, eso no sé qué, no, pero es que la iglesia, y todo le mira el pero a la iglesia. ¿Usted no se ha dado cuenta? Los que no trabajan en la obra son los primeros que todos los peros le ven a la iglesia. ¿Si es así o no es así? Mano, suena feo. Y uno no quisiera que eso pasara, pero lamentablemente pasa. No hacen nada, no ponen sus manos para trabajar, no se meten en las tareas, no se meten en el oficio de la obra de Dios, no se embardunan, no cogen la obra, no cogen la herramienta, no cogen los ayudantes, no están con un jefe, no obedecen, no hacen nada, pero todo lo critican. No, pero es que a mí me parece, no, es que la iglesia ya como que las cosas no se hacen muy bien. Allá como es que yo no sé qué veo, todo le ven el pero y todo le ven el feo. ¿Se ha visto usted esa calidad de personas? Hermano, eso se ve en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios se ve de todo. ¿O no? De todo se ve. No hacen nada y todo lo critican. Eso está lleno en las iglesias de Mr. Criticones. Bla, 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 bla. Pero no trabajan en la obra de Dios. O sea que si usted, hermano y hermana, si usted no trabaja, por lo menos no murmure, por lo menos no hable, por lo menos quédese calladito, que hace más. Suena feo, ¿cierto? Iglesia, Nehemías se enfrentó con ese tipo de gente que lo único que hacía era murmurar y hablar. Ay, usted sí cree, le decía el uno al otro, usted sí cree que van a poder, si esos bloques son grandísimos. ¿Usted cree que el Nehemías con esos 50 que tiene allá al pie de ese muro van a poder levantar? ¿Usted sí cree eso? ¿Usted cree? Y el otro, ay no, yo creo que eso como que se les va a caer. Yo creo que eso no lo van a terminar. Y el otro, yo creo que de verdad, eso como que no, eso es tremendo, eso no. Y hablen, y hablen, y hablen, y hablen, y murmuren, y digan. Y mientras tanto los otros, cuando escucharon que hablaban, murmuraban, criticaban, chismoseaban, inmediatamente Nehemías, ¿qué hizo? Clamó al Dios de Israel y le dice, oh Dios de Israel, bendito Señor, dame fuerzas, fortalece mis manos para seguir trabajando. Iglesia, pídale al Señor que fortalezca sus manos, para seguir trabajando en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son malos.
porque los tiempos son difíciles, porque no hay tiempo que perder. Y mientras usted está chismoseando o haciendo otra cosa, usted tiene que estar predicando la bendita palabra de Dios. Mientras usted está haciendo otras cosas, mientras usted está por allá volando, aterrice, iglesia. ¿Cuántos están perdiendo y se están yendo al infierno sin Cristo? ¿Cuántas almas se están perdiendo? ¿Cuánta gente se está yendo al infierno porque usted no trabaja? Y cuando hablo de trabajar, quiero que me interprete bien. Trabajar en la obra no es solamente estar aquí en la iglesia ayudando a limpiar, a lavar. Aquí a propósito, ya que me acordé, hermana Alcira, gracias. Hermana Mercedes y hermana Lisbeth, gracias. El jueves, esta iglesia, mire, las sillas se limpiaron nuevamente. Bonito, hermana Mercedes, gracias, hermana. Eso es trabajar en la obra. Llegamos a ayunar, ¿cierto, hermana Lisbeth? Llegamos a ayunar y las hermanas ya estaban madrugaditas. Aquí ya tenían más de la mitad. Y después, con lo poco que pudimos con la hermana Lisbeth, seguimos en el resto. Trabajar en la obra, usted dirá, ay, o sea que me toca ahora venir para tener contento a ese tipo, tenerlo contento que venir aquí a esto para que me vea. No, iglesia. Trabajar en la obra es más allá. Trabajar en la obra quiere decir que usted predique, que usted evangelice, que usted en la casa vea menos, su cara se parece más a mi abuelita y vea menos esos programitas y métase más en la oración. Trabajar en la obra de Dios es estar instruyéndose en la palabra. Trabajar en la obra de Dios es predicar a otros. Trabajar en la obra de Dios es tantas cosas, iglesia. Tantas cosas trabajar en la obra. Trabajar es ponerse los zapatos. Trabajar es tener sentido de pertenencia por la iglesia. Hicimos las reuniones que hemos hecho de los líderes. Les he dicho, iglesia, tengamos sentido de pertenencia. ¿Para quién? ¿Para mí? No, iglesia. Ayer le decía a mi hermano Alejo, el Señor, si algún día me lleva de aquí, aquí habrá otro pastor y pondrá otro. Y usted no va a trabajar ni para este, ni para el que venga, ni para los que vengan. Usted trabaja para la obra de Dios. Entonces, iglesia, la obra de Dios es extensa y hay mucho por hacer. Póngase hoy la mano en el corazón y diga, yo no le voy a decir a usted qué tiene que hacer, qué hace, no. Póngase usted, si es espiritual, ponga la mano en el corazón y diga, Padre, en el nombre de Jesús, quiero saber qué debo hacer en la obra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué soy útil? O como dicen los mundanos, ¿para qué soy bueno? O sea, ¿para qué somos útiles? ¿Para qué es útil en la obra de Dios? ¿Para qué? Hay gente que ni se aparece ni el día domingo en la iglesia. Y sin embargo, aquí estamos aquí, bueno, aquí yo estoy los martes, estoy los miércoles, estoy los jueves, estoy los viernes, los sábados también dando teología, los domingos. O sea que aquí puede ser en ayunos, puede ser para las clases de teología, puede ser para, ¿qué más? Para oración intercesora los viernes, puede ser para qué otra cosa, para los miércoles la prédica, puede ser los domingos. Y hay hermanos que pasan 15 días y no los vemos. Iglesia, la obra de Dios es algo que debemos amar. Enamórese no de mí, no se enamore de mí, enamórese de Dios. Ame a Dios, porque cuando usted ama a Dios, cuando usted ama la casa de Dios, quiere tener lo mejor en la casa de Dios. Iglesia, la obra de Dios lo espera. La obra de Dios quiere que usted se levante para que haga algo por Él. Algún día llegamos a la presencia, al reino de Dios, y el Señor que no te diga, apartaos de mí, siervo infiel. Porque en lo poco me fuiste, no le va a decir fiel, sino le va a decir en lo poquito que le di, en lo chiquitico que le di, no le va a decir en lo poco que te di me fuiste fiel, sino de pronto el Señor le va a decir en lo poco que te di me fuiste infiel. En lo poco que me dio, Señor. Y no sea que el Señor le diga, apartaos de mí, hacedor de maldad, no te conozco. En lo poco que te di. Que el Señor te diga, en lo poco que te di,
fuiste fiel. Hiciste las cosas no para un pastor ni para que lo vieran, sino lo hizo porque me amabas. Lo poquito que hiciste, lo hiciste con amor, con lealtad, con sinceridad, con compromiso, con entrega. Entonces, venid, siervo de mi Padre. Que te diga el Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entrada a la gloria del Señor. Vamos a orar, iglesia, y darle gracias a Dios. Padre del cielo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu obra. Ayúdanos a amar la obra, Dios. A tener sentido de pertenencia, Dios. A valorar lo que tenemos, Dios. Señor, veía videos yo en Rumania, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, donde no tienen un templo, donde no tienen una casa de oración, donde no tienen un lugar, donde no tienen un espacio donde puedan orar. Tienen que huir y debajo de cavernas, debajo de piedras, tienen que huir a escondidas para poder orar. Porque los gobiernos no les permiten tener iglesias cristianas. Porque si tienen templos cristianos, los queman, los saquean y los matan a los que allí asistan. Padre, ellos quisieran levantar una obra. Ellos quisieran hacer un templo. Ellos quisieran poner muchas cosas para levantar la obra de Dios, la casa de Dios. Pero lamentablemente no pueden por los gobiernos dictatoriales que impiden que se abran obras, que las obras se levanten en esos lugares. Y Padre, tenemos en nuestros países latinoamericanos, tenemos iglesias, tenemos todo en nuestras manos. Podemos levantar todo lo que queramos. Pero más sin embargo, Dios, más sin embargo, con todo lo que tenemos, no lo valoramos. No valoramos la obra que tú nos has dado. Tal vez usted dirá, ¿pero qué? Si yo he visto iglesias mejores que estas. Iglesias con asientos cómodos. Iglesias cómodas, grandes. Iglesias que tienen una alabanza de 500 personas. Iglesias bonitas. Iglesias con sonido sofisticado. ¿Yo qué hago perdiendo mi tiempo en esa iglesia que parece que no avanza? ¿Yo qué hago perdiendo el tiempo en esa iglesia? Varón y mujer que me escuchas. En la obra de Dios tú nunca pierdes el tiempo. Yo estuve en iglesias grandes, mega iglesias. Estuve en iglesias medianas, estuve en iglesias pequeñas y ahora estoy en esta iglesia. Tal vez pequeña e insignificante para usted. Pero déjame decirte que a lo largo de la historia he valorado la obra de Dios. Sea grande, mediana, pequeña, gigante, he amado la obra de Dios. Y he tenido compromiso con la obra del Señor. Siempre. Porque mis ojos están puestos en el Señor Jesús. Y no lo digo para gloria mía, Jehová reprenda al diablo, no. Lo digo para que usted entienda que tenemos que valorar la obra donde tú estás. Valora lo que tienes. Porque como dice alguien, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tal vez usted dirá, yo mejor me voy de esta iglesia y se va. Pero después de un tiempo quisiera volver a esta iglesia. Porque aunque no somos perfectos, aquí hay algo que es el temor de Dios. Esa es la obra de Dios en este lugar.
Tal vez esta iglesia no la podemos comparar con otras, porque cada una tiene su estilo, su forma y su bendición. Pero déjame decirte que esta obra es la obra donde el Señor te ha puesto. Él te puso aquí, iglesia. Yo no te traje de tu casa ni te obligué a que vinieras aquí. Creo que a ninguno obligué para que estuviera aquí, iglesia. A ninguno he obligado. Si estás aquí en esta obra, es porque el Señor mismo, Dios de Israel, te ha puesto. Es porque el Señor te colocó y te plació ponerte aquí, en una iglesia con defectos, en una iglesia con debilidades, en una iglesia con falencias, en una iglesia con equivocaciones, en una iglesia con muchos errores. Lo reconozco. Con un pastor que se equivoca mucho, con un pastor que no es perfecto, con un pastor que hace las cosas tal vez mediocremente, con un pastor que quizás no tiene visión, con un pastor que quizás no parece pastor. Pero a él le plació ponernos en esta obra. Él puso a Nehemías para dirigir la obra. Tal vez él no era arquitecto, pero quienes trabajaron con él lo valoraron como líder. Puso a Esdras como sacerdote. Tal vez Esdras no quería ser sacerdote, aunque venía de linaje sacerdotal. Pero sin embargo el Señor lo puso como sacerdote y el sacerdote Esdras cumplió porque lo puso en la obra. Y Esdras no solamente se dedicó a abrir el libro de la ley para leerlo, sino el sacerdote también se puso el overol. Esdras como sacerdote también tuvo compromiso con la obra. Zorobabel, un hombre tal vez influyente, no le dio miedo ponerse el overol para la obra. Se enfrascó en la obra y amó la obra y valoró la obra. Y por la obra de Dios quiso seguir adelante. Cuando Nehemías escuchó que los enemigos de la obra, que los murmuradores hablaban y decían: esa obra no va a tener un final feliz, esa obra no va a ser terminada, esa obra se les va a caer, esa obra no es tan buena, esa obra no tiene nada bueno. Dice la palabra de Dios que estos hombres de Dios como Nehemías y Esdras, lo primero que hicieron delante de Dios fue postrarse ante su Señor y Dios de Israel y exclamarle: Dios, Dios nuestro, fortaléceme y da fuerza a mis manos para seguir construyendo la obra. Padre, la iglesia necesita hombres como ellos, Dios. Hombres valientes, esforzados. Hombres con compromiso. Hombres que hablen menos, murmuren menos, chismoseen menos y hagan más las tareas de la obra. Esos son los hombres y mujeres que Dios necesita en la obra. Que hablen menos y actúen más en las tareas de la obra, iglesia. Dígale al Señor en esta noche, en esta mañana, en esta tarde. Dígale al Señor: dame fuerza. Fortalece mis manos, Dios, para la obra. Si están debilitadas, fortalécelas, Dios. Si están agotadas, fortalécelas. Si las fuerzas se me han ido para trabajar en la obra, fortaléceme, oh Dios. Fuerzas en mis manos. Fuerzas para seguir trabajando en la obra. Pide fuerzas. Fuerzas, iglesia. Fuerzas. Fuerzas. Fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Hoy el Señor va a poner fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Fuerzas emocionales, espirituales. Fuerza. Aún fuerza física. Porque también nos cansamos y debilitamos. También nos cansamos físicamente. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tu siervo Luis Melo
Pido fuerzas delante de la iglesia, Padre. Fuerzas para seguir adelante, Dios. Fuerzas para no desfallecer. Fuerzas para seguir con toda en el nombre de Jesús. Fuerzas para recobrar las tareas que tú nos has encomendado, Dios. Fortaléceme, Dios. Y fortalece a tu pueblo, Dios. A tus hijos, a tus siervos, como los siervos que tuvo Nehemías. Fuerza para tus siervos. Fuerza para los jefes, líderes de la obra, Dios. Fuerza para todos en el nombre de Jesús. Levanta nuestras manos para continuar en la obra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Fuerzas nuevas. Fuerzas como el búfalo. Dice la palabra de Dios que Él nos da fuerzas como el búfalo y nos levanta como el águila. Él es Dios, el dueño de la obra. ¿Quién es el dueño de la obra aquí en este lugar? Él es el dueño y para Él servimos. Dios le bendiga, iglesia.